Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a continuar una semana más. Quiero anunciarles que para la próxima semana vamos a tener un evaluado, ¿verdad? Lo más seguro es que lo hagamos el próximo jueves. De este jueves al siguiente, es decir, vamos a hacer un evaluado. Es de que preparen, se estudien. Insisto en que si hay dudas, pues que las consulten, ¿verdad? Que no se queden con esa duda. He estado revisando los grupos de trabajo. Por el momento tengo 7 grupos. Quiero saber si alguien se ha quedado fuera. ¿Hay alguien que esté fuera del grupo, de algún grupo? No lo hay. Bueno, qué bien, eso espero, ¿no? Porque vamos a ver. Bueno, vamos a abarcar desde la última, vamos a ver, revisen ahí el examen, que fue lo último que vimos, ¿verdad? Creo que nos quedamos en la parte de la psicología, ¿verdad? Vamos a abarcar parte ya de la parte del lenguaje publicitario, ¿verdad? Que es lo que estamos ahorita, y la marca, todo eso que estamos trabajando. Bueno, vamos a ver, tengo un grupo de 4 nada más, donde Freddy Gerardo Varías es el coordinador. Hay un grupo de 4, lo estoy mencionando por si alguien por ahí no tiene grupo, ¿verdad? Si no tiene grupo, pues busque a Freddy Gerardo Varías Calzada para ver si se suman a ese grupo. Bueno, muy pronto voy a dar indicaciones para trabajo colectivo, ¿verdad? Entonces manténganse como grupo. Yo les voy a sugerir que como grupo traten también de formar un grupo de estudio, de repaso, ¿verdad? Eso es interesante. Bueno, espero que nadie se haya quedado fuera, repito, porque he estado insistiendo con ello. Vamos a ver comentarios sobre el 1 de mayo. No sé si saben de qué estoy hablando, jóvenes. Es decir, el día de ayer fue un día de asueto, por ser el día de los trabajadores y trabajadoras, y es un día en que trabajadores y trabajadoras organizados salen a marchar y a exigir por sus reivindicaciones. Si queremos estar en la jugada, como decimos, como periodistas o futuros periodistas, hay que comenzar ya a participar como tal. Me refiero, y por eso les decía, ellos estaban invitados a trabajar en así, Marilyn. Sí, de hecho, ayer los que llevamos la materia de semiótica de la imagen, como tarea, ¿verdad? Tenemos que ir a la marcha e ir a sacar fotos. De mi parte fue una experiencia interesante, nunca había ido a una marcha. Muy bien, Araceli, qué bien, miren, experiencias nuevas, ¿verdad? Pero es parte de la realidad. Saben que hemos estado trabajando en muchas asignaturas trabajamos con eso de la realidad. ¿Qué es la realidad? Entonces, como periodistas, el fenómeno laboral, el fenómeno económico, político, es parte de nuestro campo de trabajo. ¿Sí, Edwin? Sí, buenos días. En mi caso también yo asistí a la marcha el día de ayer y es curioso cómo yo revisaba las páginas, digamos que están a favor del gobierno y ver cómo ellos subían fotos de la marcha diciendo que
había muy pocas personas las que habían asistido. Y al ir yo a esta actividad, me pude percatar que era todo lo contrario, porque, o sea, yo veía bastantes personas. Entonces, no sé, siento que uno puede ver, como dice, la otra cara de la moneda. ¿Cómo no, Edwin? ¿Cómo no? Gracias, ¿cómo no? Sí, Marilyn. Quizás solo complementando lo del compañero, de hecho en una publicación en Instagram del diario El Salvador, casi que decían que la marcha había sido del FMLN, y los que asistimos ahí podemos ver que los representantes del partido político no eran ni la mayoría. Realmente la mayoría se concentraba en los estudiantes, en los sindicatos y también algunas comunidades, porque por ejemplo los que fuimos a Cabañas en la materia de movimientos sociales, pues reconocimos, ¿verdad?, que los de la comunidad de Santa Marta de Cabañas andaban ahí también. Entonces el manejo de la desinformación, ¿verdad?, porque la única foto que publicaron, al menos en esta publicación que hablaban que la marcha era del frente, solo se veía cabal a la gente con la camisa roja, con la bandera del FMLN, e ignoraban totalmente el resto de los que asistieron a la marcha. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Marilyn? Gracias por tu participación. ¿Alguien más, jóvenes, quiere opinar? Bueno, hay unos que se quedan callados, ¿verdad? Rompan ese silencio, ya les insisto, rompan el silencio, hagan sus comentarios, sus apreciaciones. En primer lugar, partiendo de los que fueron, ¿verdad? Por tareas. Yo en general los invito a estas actividades porque esa es parte como decimos en el calor popular, es parte del pan diario de los periodistas y las periodistas dentro de lo que es la expresión de las batallas sociales, ¿no? De las luchas sociales y que han estado allí a lo largo de la historia y van a seguir estando ahí, ¿verdad? Entonces, es bueno saberlo. ¿Sí, Melanie? Bueno, en mi caso también asistí a la marcha y sí noté un poco menos de personas a las que asistieron a la marcha y se hicieron otras dos, si no estoy mal, eh, y muchos fueron obligados a asistir a la marcha, ya sea por su trabajo o lo que sea, pero por lo menos yo sí noté una cantidad eh, muy baja de personas que asistieron, porque en años anteriores sí estaban como que abarrotadas las calles y así, pero estuvo muy tranquila, por lo menos en los bloques en los que cubrí fotografía, pero por lo demás sí hubo poca cantidad de personas asistentes. ¿Te referís a cuál de las marchas, Melanie? La que salió del Parque Cuscatlán hacia el Parque Libertad. ¿Cómo no? El Parque Morazán. Sí. Bueno, vamos a ver, de nuevo, lo que me interesa a mí es cómo despertar esa mirada periodística, ¿verdad? Porque aunque todo mundo tiene derecho a ir a una marcha, sobre todo si es un trabajador, va a ser un trabajador o dentro de la familia de los trabajadores, bueno, todos tienen derecho a ir a una marcha. Cuando yo los invito como estudiantes, me interesa que vayan como tal también, como estudiantes de periodismo, que van a empezar a ejercer una mirada diferente. Ya no van como espectadores, ya no van, sino que van con una mirada diferente, una mirada crítica, ¿verdad? Y entonces hay muchas riquezas que se pueden adquirir a partir de ello, ¿no? Una actitud crítica. Históricamente ha habido una batalla, eso lo vimos en semiótica, jóvenes, por cierto,
una batalla por las significaciones sociales. Fíjense, eso lo estoy recordando porque lo vimos en semiótica general, ¿verdad? La lucha en donde se ven las batallas por la creación del imaginario colectivo, por la creación de imágenes, ¿verdad? Por esa lucha de la significación, porque la primera batalla que se da en una confrontación es en la parte mental, ¿verdad? Está en el cerebro, ahí es donde se dan las batallas. Como decimos, la cancha es el cerebro, ¿verdad? Es el cerebro de la gente. ¿Y a partir de qué? De las significaciones sociales. Entonces hay una batalla. Históricamente hay líderes sindicales que están adscritos a la patronal, al gobierno, y hacen su marcha. Y por otro lado están el movimiento social, ¿verdad? Que es contestatario al gobierno, a los grupos de poder que hacen otra marcha, ¿verdad? Eso ha sido así a lo largo de la historia. Y tiene que ver con lo que comencé diciendo, la lucha por las significaciones sociales. La parte empresarial y la parte del gobierno, pues hacen trabajo en el sector de los trabajadores, ¿verdad? Sobre todo beneficiando a los liderazgos, ¿verdad?, de los sindicatos, y con ellos logran tener, digamos, grupos de apoyo en el campo de los trabajadores. Esto ha sido a lo largo de la historia, aquí y en cualquier parte del mundo. Y como repito, es parte de esa batalla, ¿verdad?, por la conquista de las significaciones sociales. Lo otro hay que verlo en su contexto, ¿verdad? Acuérdense que también a lo largo de la historia, las marchas han sido una especie de, han sido bloqueadas también, ¿verdad? El día de ayer estuvo el ejército y la policía parando buses, pickups, vehículos que venían del interior del país a las marchas, ¿verdad? Y con toda seguridad, pues va a ir dirigido a aquellos que se movilizan no a favor del gobierno, ¿verdad?, sino digamos en contra del gobierno. Ese hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ha habido eso, también se dio ese fenómeno de intimidar a los marchantes, cuando, repito, es un derecho. Hay que verlo así, es un derecho que tienen los ciudadanos de ese día manifestarse, ¿verdad? Luego los colores, bueno, vean ahí, ustedes si fueron es interesante ver todo el panorama, ¿verdad? Yo di una vuelta viendo todo el panorama, viendo la marcha del gobierno con su gente uniformada, ¿verdad? Con los colores cercanos a los colores del gobierno. Y también fui a la otra marcha, ¿verdad?, para tener un panorama más amplio de cómo estuvo ese día 1 de mayo. Y uno hace sus propias conclusiones, ¿verdad? Y hace también si quiere ya entrar a hacer un análisis, pues eso le puede servir para hacer sus proyecciones, ¿verdad? Es decir, para dónde va el movimiento, cuáles son las perspectivas, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente para tener una fotografía del presente, sino que se puede uno incluso proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, cómo está la condición, digamos, de poder entre una parte de la población que sigue apoyando al gobierno y a la empresa privada, y otra parte de la población que, pues como ya dije, es contestataria, ¿verdad?, y que hace otras exigencias al gobierno. Eso es interesante. Como periodistas, pues necesitamos ver eso, ¿verdad?, y analizarlo. Bueno, felicito a los que fueron, a las que fueron y que tuvieron esa experiencia, y como repito, no es solamente no es ir como un participante más, sino que como personas que van captando datos, van revisando, relacionando y, bueno, haciendo análisis. Bueno, qué bien.
Ahora, pasando a los temas que estamos viendo. Hemos comenzado hablando de la marca, ¿verdad? Y cómo es qué es la marca, cuáles son las ventajas de los productos que tienen marca con relación a los que no tienen marca, cómo se va manifestando el poder de la marca. Y sobre eso quiero ver si hay alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. Bueno, no hay preguntas. Si no hay preguntas es porque entiendo de que te ha quedado claro, ¿verdad? Nos habíamos quedado entonces en que también como manifestación del desarrollo de una marca, se dan en algunos casos lo que podemos llamar procesos metonímicos, ¿verdad? Organizados por una clara relación de contigüidad lógica. Fíjense que da paso a la sustitución. Este proceso metonímico puede llegar hasta la lexicalización del nombre propio, cuando este se utiliza en sentido genérico para designar a todos los productos de una especie, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de cómo se puede expresar el poder de una marca, es decir, hasta dónde una marca se ha posesionado en el cerebro de la gente. De nuevo, volvemos a esa cancha, ¿verdad? Fíjese que le hemos estado tocando en cuanto a procesos políticos, pero también en un proceso económico, un proceso publicitario. También podemos ver cómo el posesionamiento de marca que se da en el cerebro, ¿verdad? Y en este caso estamos comentando otra forma que le llamamos proceso metonímico, ¿verdad? Repito, y que se da a partir de una clara relación de contigüidad que parece lógica, ¿no? Que esta da paso, decíamos, a una especie de sustitución, ¿ah? Y que puede llegar a lexicalizarse, ¿verdad? Lo que se llama la lexicalización del nombre propio. ¿Por qué? Porque se utiliza en sentido genérico para designar a todos los productos de una especie. Es decir, una marca se asocia como lo genérico, y que absorbe de alguna manera a todos los demás productos de la misma especie. Por ejemplo, fíjense, voy a mencionar 3 marcas. Hay otras que van en ese proceso, ¿verdad? Una de ellos es Kleenex. Kleenex es una marca, pero se ha posesionado tanto en el cerebro que se tiende a llamar Kleenex a cualquier producto del mismo género. Igual con lo que pasa con Gillette. Dice en el cerebro, la Gillette deja de ser la marca en sí y se convierte en ese producto genérico, ¿verdad? En esa cuchillita, en esa laminita que sirve para rasurar. Vamos a comprar una Gillette, dice. Es decir, y que va más allá. Similar pasa con la marca Kotex, ¿verdad? Que se ha generalizado, como que si Kotex fuera lo genérico y como que dejaría de ser la marca, ¿verdad? Entonces, vamos a comprar la marca Kotex. Hay otras marcas que se van en este proceso de apoderarse también como el sentido único de todas las especies. Entonces, Kleenex y Gillette, perdón, y Kotex son 3 ejemplos de este fenómeno, ¿verdad? De sustitución. Sustituye lo individual por lo genérico, ¿verdad? En el lenguaje, las personas tienden a verlo así, ¿verdad? Como que fuera lo genérico. Otro recurso de los creadores de marca es encontrar palabras cortas
que tengan una pronunciación clara y sean fáciles de repetir y recordar, ¿verdad? A ello se orienta el empleo de la simetría en la construcción de la estructura de la marca, que por supuesto lo lleva también a una pronunciación simétrica, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mencionar dos marcas. LCK, fíjense la simetría que hay ahí. LCK, Coca-Cola, Pepsi-Cola. O también se utilizan, no tanto, ¿verdad? Pero también ven que se utilizan como recurso las onomatopeyas. Es decir, como el sonido de las cosas, ¿verdad? Que si ese sonido está cercano al producto, se puede crear una marca para ese producto. Por ejemplo, los Krish Crash. Krish Crash era una marca de una fritura, ¿no? Que cuando se mastica, pues suele a sacar un sonido similar, ¿vale? Entonces, ese sonido se utiliza como una onomatopeya y se construye una marca, Krish Crash o Bubbly June, otra marca. Vean entonces todos estos recursos. Entonces vamos a ir concluyendo hablando del poder de la marca. Decía anteriormente que la marca llega a acumular tanto poder que se manifiesta no solo económicamente, no solo materialmente, sino que se manifiesta en la cultura misma. Se va metiendo en la cultura, en el cerebro de la gente, en las significaciones culturales de la gente. Vivimos una época donde la marca es fundamental. Se consumen marcas más que productos. No es que no se consume el producto, sí, pero la persona busca marca. Y cada vez incluso se desarma más la búsqueda de las características del objeto, porque basta con la marca. Como que la marca le da quietud al consumidor, ¿verdad? Y el consumidor ya no tiene más que ocultar en el producto, ¿verdad? Sino que ya está en una especie de conformidad y seguridad en el consumo. Pero quiero mencionar algo que se dio allá por mediados de la década de 1980, cuando algunos teóricos de la gestión empresarial en Estados Unidos plantearon que las empresas de éxito deberían producir ante todo marcas y no productos. Eso fue un gran salto en el pensamiento de los productores. Fíjense que para tener éxito deberían producir sobre todo marcas y no productos. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Y como resultado se dio un enorme crecimiento de la riqueza y de la influencia cultural de las empresas multinacionales en los últimos 40 años. A partir de cómo se fue concretizando esa idea de que para el éxito, sobre todo, se tenía que producir marcas y no productos. Y no necesariamente productos. Ahora preguntémonos, ¿y cómo se dio ese fenómeno? Sucede que desde la primera revolución industrial, acuérdense, allá por mediados del siglo XVIII, ¿verdad? Estamos hablando de la primera revolución industrial y luego la segunda revolución técnica en el último cuarto del siglo XIX. La preocupación principal de los industriales fue fabricar artículos. Es más, al principio los artículos eran artículos de muy buena calidad, digamos. Pero ya en la década de 1980, que es la que estamos mencionando, se manifiesta una recesión y las empresas padecían de una especie de inflación. Y la explicación que se daban era que era producto de
eran muy grandes las empresas. Estamos hablando de empresas enormes, ¿verdad? Con miles y miles de trabajadores, con cantidad de filiales en el mundo, ¿verdad? Que tenían demasiadas propiedades y una cantidad enorme de empleados que estaban atados a demasiadas cosas, y les pareció que el proceso mismo de la producción, que significa, producir significa administrar fábricas, ellos así lo veían, responsabilizarse de la suerte, entre comillas, de miles de empleados, ya no era la ruta del éxito, sino un estado intolerable. Es decir, se sentían demasiado cargados de actividades, ¿verdad? Y decían, ese ya no es el camino. Y sucede que en esa misma época apareció un nuevo tipo de organización empresarial que se disputó una cuota en el mercado. Acuérdense que hemos venido hablando de eso. Cada nueva empresa que va a empezar a producir de nuevo objetos, mercancías o servicios, tiene que entrar al mercado a disputarse, a abrir camino, a codear, ¿verdad? Para abrir camino, porque no tiene el camino, nadie tiene el camino abierto. Hay que entrar, hay que disputarse la entrada al mercado. Ejemplo de estas empresas, estas nuevas empresas, está Nike, Microsoft, Tommy Hilfiger e Intel, solo para mencionar, digamos, 4 empresas con esta nueva mentalidad, ¿verdad? Y la tesis de este grupo de empresas fue que la producción de bienes es solo un aspecto secundario de sus operaciones. Fíjense, cuando allá a principios de la revolución industrial y la segunda revolución, era la creación de productos, de mercancía. Pero hoy dicen, en esta tesis que se plantea, que la producción de bienes es solo un aspecto secundario, ya no es lo primario. Es aspecto secundario de sus operaciones. Y que gracias a la creciente y recientes victorias logradas en la liberalización del comercio mundial y las reformas laborales, estaban en condiciones de fabricar sus productos por medio de contratistas. Y muchos de estos contratistas están en el extranjero, ¿verdad? Entonces, hay un contexto, además, ¿verdad? Además de la tesis, además de darse cuenta que esas grandes empresas tenían tantas cosas que ya no les favorecía y que tenían que crear más marcas que productos. Se da un ambiente internacional favorable. Son las batallas logradas por las transnacionales en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y aparece. Y en este movimiento internacional, ¿verdad?, de liberalización del mercado, también entran las reformas laborales. Es decir, los trabajadores entran en desventaja. Estoy hablando a nivel mundial. Entran en desventaja. Empiezan a perder logros que durante años los habían tenido dando sus batallas, ¿verdad? Aparecen esos grandes acuerdos, ¿verdad? De liberar los mercados y dejar espacio para que las transnacionales entren y se apoderen de los mercados donde donde no hay industrias, por ejemplo, donde es muy pobre la industria. Los tratados de libre comercio y todos esos tratados entran en este paquete, ¿verdad? Y que favorecen a las transnacionales, no al productor nacional, sobre todo el productor nacional de los países subdesarrollados, ¿verdad?, que en desventaja. Entonces tienen eso. Entonces, lo principal que producirían estas empresas no serían cosas, sino imágenes de su marca. Fíjense de nuevo el poder de la marca, ¿verdad? Su verdadero trabajo
no consistiría en manufacturar, es decir, en fabricar, sino en comercializar. La comercialización. Fíjense, alguien puede decir, y bueno, ¿y cómo afecta? Esto nos afecta en todo sentido, ¿verdad? Incluso, fíjense, aunque años más tarde, en países como los nuestros, acuérdense, con la llegada de Arena al poder, se desplazan grupos económicos y entran a la palestra otros grupos. Los grupos, en este contexto, entra el capital financiero, ¿verdad? Y la importación de productos, es decir, la comercialización. Esa fue la característica de cómo se orientó la economía y qué se privilegió en la economía durante los gobiernos de Arena. Encaja entonces con esta tendencia mundial de las transnacionales de entrarle más a la comercialización y no a la producción. Esta fórmula realmente resultó altamente rentable, ¿verdad? Y lanzó a las empresas a una carrera de ingravidez. Es decir, pesaban mucho, ¿verdad? Se sentía que pesaban demasiado. Ingravidez. ¿Ah? La que menos cosas poseía. ¿Ah? La que tenga la menor lista de empleados y la que produzca las imágenes más poderosas, más potentes y no productos, será la que gane. Cuando decimos no productos, no es que no van a hacer su publicidad de la marca sobre productos, pero ellos en sí no van a producir mercancías, van a mandar a hacer las mercancías. Entonces, a este fenómeno se debió la ola de fusiones que se produjo en el mundo entero. La fusión. No sé si alguno de ustedes ha escuchado algo sobre la fusión. Quisiera saberlo porque estoy hablando y no sé si en su memoria tienen algo sobre este fenómeno de la fusión. Quiero escucharlos. Bueno, no sé si el silencio, cómo interpretarlo, si es un sí o un no, o qué, jóvenes. Bueno, es difícil adivinar si les cuesta decir sí o no, ¿verdad? Porque de pronto pareciera que es tan difícil la pregunta, ¿verdad? Que no tiene mayor dificultad, porque si yo desconozco algo, pues sencillamente digo, no sé nada, ¿verdad? Si yo conozco algo, digo, bueno, sí conozco esto y lo otro. Pero les hago una pregunta y se quedan callados, ¿verdad? Bueno, empiezan a fusionarse, a unirse empresas. Ese fenómeno fue mundial y sigue todavía. Aquí en El Salvador hubo fusiones. Por ejemplo, en los bancos, ¿verdad? Es decir, bancos o empresas manufactureras que se unen, ¿verdad? Se unen sus capitales. Entonces, este fenómeno de la fusión, que por supuesto significa hacer grandes despidos de trabajadores. El primero que sufre en las fusiones son los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Porque va en función de tener menos gente, de tener menos trabajadores, menos trabajadoras. Y por otro lado, recargar a los trabajadores. Entonces, por eso es un fenómeno engañoso esto de la fusión. Porque cuando los gigantes, digámoslo así, se unen, solo parece que se agrandan más, cuando en realidad se achican en personal, en infraestructura, etcétera, etcétera. Ya no necesitan las grandes infraestructuras. Si tenían
por decir algo, tantas oficinas para administrar. Bueno, eso ya no necesitan esta cantidad de oficinas para administrar. Necesitan menos. Si necesitaban una cantidad enorme de personal, pues ya necesitan menos, ¿verdad? Es decir, ese gigantismo aparente es sencillamente la ruta más corta hacia su objetivo real, que es prácticamente retirar sus inversiones directas del mundo de las cosas. Y para ello, muchas empresas, fabricantes, ya no producen ni publicitan productos, sino que las compran y les ponen sus marcas. Y viven con la necesidad de encontrar nuevas maneras de crear y fortalecer su imagen de marca. Es decir, hoy, si ustedes de pronto se sacan la lotería, alguno de ustedes llega a tener un sumillón de dólares por ahí, puede crear una marca, ¿verdad? Y no tiene que tener la infraestructura para producirla. Pueden mandar a hacerlo y le pone su marca. Vean ustedes, por ejemplo, hoy es común ver personajes que han triunfado por ejemplo, en la música, ¿no? En el deporte, que de pronto, o en el cine, pues, actrices, actores, que de pronto sacan una marca de ropa, de perfumería, cosas así. No es que ellos construyan una empresa para hacer ellos eso, lo mandan a hacer y aprovechan su nombre para poner la marca. Porque de eso estamos hablando. Es decir, hoy se mandan a hacer y se pone la marca y se explota la marca, se invierte en la marca para crear imagen de marca. No sé si han visto ustedes este fenómeno en otro campo aquí en El Salvador. Quisiera saberlo. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, Lick. Sí, sí, dime, Alba. Pues sinceramente yo ahorita con lo que usted ha estado diciendo estoy tratando como de hacer memoria, pero no logro recordar alguna marca que haya hecho fusión, tan solo en algunos festivales que son como de música, que como que se unen las marcas, no sé si eso podría entrar. No, no me refiero a eso en sí, es decir, en un festival puede ser que, no sé si estoy equivocado, si te estás refiriendo a que en un festival, por ejemplo, hay una serie de marcas que están ahí, que son las que patrocinan la actividad. No, no me refiero a eso. Me refiero que hoy hay personajes de la farándula, del deporte o del cine o del entretenimiento en general, que han acumulado capital, que se han hecho famosos o famosas y que de pronto aparecen con una empresa o con un producto, con una marca determinada, ya sea en perfumería, en ropa, que es lo que he visto, ¿no? En ropa, en perfumería, y que estas personas lo que tienen es dinero y que los productos los mandan a hacer. No es que tienen la fábrica de perfumería o la fábrica de ropa, no, mandan a hacerlo. Para eso están las maquilas. Mandan a hacer el producto, le ponen su marca y van a explotar la marca. Entonces así hay varios personajes de la farándula, ya dije, que de pronto sacan su marca de algo. Y entonces yo les decía, bueno, miren, si habían visto un fenómeno en otras partes en este país, y parece ser que no, sí lo han visto, pero quizás no lo han asociado a lo que estoy trabajando en esta clase. Por ejemplo, si ustedes van, ¿cuántos de ustedes van al Super Selectos? Quiero saberlo. ¿O cuántos de ustedes han ido alguna vez al Super Selectos? Jennifer, sí, dime. Edwin también. ¿Algún comentario con respecto a él? Quizá
puede ser que últimamente el Super Selectos está vendiendo algún tipo de producto con el nombre de la marca Sí, de Super Selectos, pero me imagino que es lo que usted nos quiere vender, ¿verdad? Que ellos no son los que los fabrican, sino que los compran a pequeños negocios. es correcto. Es decir, están trabajando una marca. No significa, ojo con lo que voy a decir, no significa necesariamente que la familia o los dueños de ese supermercado tengan una cantidad de empresas donde produzcan todo eso. No, basta comprarlos. Se compra, ¿verdad?, bajo ciertas características de compra y se le pone la marca. Y se va creando una marca. ¿Verdad? Ahí va la marca. De eso es lo que estamos hablando. ¿Mm? Entonces, decíamos, dejan de producir en sí y sus energías las invierten en crear imagen de marca. ¿Verdad? Sí, Jocelyn. Licenciado, pero en este caso de que las mismas empresas comienzan a crear sus marcas, ¿por qué muchas veces las ponen como más baratas que las otras? Bueno, mira, acuérdense que estamos en la competencia, ¿verdad? Es parte de la competencia. Es un poco de competencia desleal, ¿verdad? Pero en la lucha que se dan en los mercados, pues ahí eso es una constante, ¿verdad? Es decir, y por un lado, por otro lado, están en un momento de introducir la marca. Y en un momento de introducción de marca, uno de los recursos es, bueno, bajarle un poco el precio, mientras logran entrar al mercado, ¿verdad? Si la persona cree que le satisface sus necesidades, va a seguir comprando esa marca, ¿verdad? Pero si en un momento dado se posiciona tanto, bueno, el precio va a subir, ¿verdad? Seguramente que va a subir. Pero fíjense bien, no ha pasado por todo el proceso de la producción de la mercancía. Se compra y se pone la marca. Eso lo puede hacer cualquiera, jóvenes. Bueno, y cuando digo cualquiera me refiero a cualquier persona que, pues, por supuesto, tenga un capital, ¿verdad? Puede comprar. Por ejemplo, en el campo de los cereales. Se compran los cereales, se envasa y se pone en marca, ¿verdad? Es bien sencillo eso. En el campo de la ropa igual, del calzado igual. Bueno, aparece el fenómeno de las maquilas. Las maquilas eso hacen. Y hay, claro que nosotros aquí en el país conocemos maquilas porque ha habido un retroceso en cuanto a la presencia de las maquilas en El Salvador. Porque las maquilas que hoy vemos en El Salvador, que por cierto se están yendo, son de ropa, ¿verdad? Que para conseguir operarios, para manejar máquinas, para hacer ropa, no se necesita mayor exigencia educativa. Basta con que sepan contar, sumar, restar, que tengan agilidad en las manos y ya. Y digo retroceso porque allá por los años 70, a mediados de los años 70, principios y a mediados, aquí entraron maquilas donde venían a formar instrumental que requería más conocimiento, ¿verdad? Hay dos empresas que recuerdo. Una era una que estaba por el Boulevard del Ejército y otra que estaba en una zona franca allá por Ilopango, ¿verdad? Que lo que hacían era no fabricar en sí, ¿verdad?
pero maquilaban partes de contómetros, calculadoras, etcétera, etcétera. Una era la Texas Instrument. Esa era una de ellas. Y fíjense, fue la época en que aquí estaban los bachilleratos industriales, de donde sacaban mano de obra pues más calificada. Por eso digo que había una especie de retroceso. La otra fábrica que era la Aplar, la que estaba en la zona franca. Fíjense, entonces había un retroceso. Pero son estas maquilas, pero hay maquilas de todo. Hay maquilas incluso para fabricar instrumentos más complejos, hasta carros. Las fusiones, por ejemplo, se dan en la fabricación de carros, ¿verdad? En los vehículos. A veces ni cuenta se da uno. Un carro que lleva partes fabricadas ¿por qué? Por la Toyota y otra que da por la Ford, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay fusiones también en ella. O se mandan a hacer también, ¿verdad? Hay empresas que pueden empezar a hacer ese tipo de productos. Entonces, para lograr este objetivo, decíamos, estas nuevas empresas están constantemente extendiendo sus marcas y requieren una imaginería. Trabajan la parte de la imaginación de una manera constante para renovar, ¿verdad? Todo en función de marketing. Es decir, el marketing es la actividad fundamental. Y por ello hemos observado desde décadas atrás una especie de invasión de nuevos espacios donde difundir la idea de la marca. Es decir, cada vez hay menos espacios de disfrute del ciudadano donde no hay marcas. Por todos lados están las marcas. Han entrado en la vida privada y en la vida pública. Que a propósito de la vida pública, los espacios públicos hay que entender, los jóvenes, son espacios del público, para el público. Pero uno de los espacios donde primeramente se han apoderado las marcas son los espacios públicos. Ya no basta comprar los espacios en los medios tradicionales de comunicación, es decir, en la prensa, la revista, el periódico, la radio, la televisión, etcétera. No basta eso, no basta con llenar de publicidad en internet, sino que se van a la vida pública también. Recuerdo en una ocasión, creo que eso ya lo corrigieron aquí en las alcaldías de San Salvador, pero en una ocasión pasé por el Parque Cucatlán y a mí me llamó la atención que estaba lleno, abarrotado de pancartas de bebidas carbonatadas, ¿no? Sobre todo la Coca-Cola, y que incluso de cerveza. Me pareció un abuso eso, porque es un espacio público para el disfrute público y debería estar libre de publicidad, ¿verdad? O incluso, fíjense, la vida privada, ¿verdad? Es decir, usted está en su casa y de pronto está la publicidad, ¿verdad? O el caso que yo destaco de personas que andan, quizás no se dan cuenta, ¿verdad? Pero andan haciendo publicidad. Que está bien que les pagaran por eso, ¿no? Porque en su ropa andan el gran rótulo de la marca. O andan marcas allí en su camisa, en su blusa. La Tommy Hilfiger, por ejemplo, con tamañas letras, ¿verdad? En la camiseta. Entonces, la persona no se da cuenta, o quizás para la persona es un lujo andar demostrando la marca, pero en el fondo está haciendo publicidad. Es decir, invade todo. No hay espacio que no lo trate de trabajar. Entonces, esta obsesión de la empresa por la identidad de la marca lo lleva, como decíamos, a invadir todo el espacio público y privado.
¿verdad? Incluso contra las instituciones como la escuela, ¿verdad? Y las universidades. A propósito de las universidades, fíjense, he sabido que hay universidades, sobre todo en países industrializados, como se dice, el primer mundo, ¿verdad? Que es un eufemismo eso, donde algunas de las reivindicaciones de los estudiantes es no dejar entrar las marcas a las universidades. Está bien que entre el producto, ¿no? Pero no la marca. Aquí no, aquí puede entrar la marca y la marca entra en la escuela, ahí está el gran rótulo, ¿verdad? La bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una pelea en algunos grupos de ciudadanos por tratar que la marca no invada todo. Entonces, porque la tendencia es eso, invadir todo, ¿verdad? Ir contra la identidad de los jóvenes, va afectando la identidad de los jóvenes. Contra el concepto, por ejemplo, de la nacionalidad y contra la existencia de los espacios no comerciales. Es decir, que la búsqueda del verdadero significado de las marcas o la esencia de las marcas apartó gradualmente a las agencias de publicidad de los productos individuales y de sus atributos y los indujo a hacer un examen psicológico y antropológico de lo que realmente significa la marca para la cultura y para la vida de la gente. Entonces se va penetrando más, la marca va penetrando más, ¿no? A partir de estos estudios que se han hecho. Y el fenómeno que se va dando es que las empresas pueden fabricar productos, pero el consumidor lo que compra es marca. Y lo que les decía al inicio de la clase, la confianza en la marca, la tendencia a buscar marca, y a olvidarse ya incluso de esa actitud crítica del individuo, del ser humano, a la hora de ocultar una prenda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la marca. Y basta con la marca, va la marca, vamos a comprar marcas. Y aunque el producto no llene todas las expectativas. Entonces, fíjense, dentro de esta dinámica se dio una especie de manía por invertir en la marca. O sea, hay un gran esfuerzo entonces en meter capital en la marca, ¿verdad? Y sobre todo cuando se dio un fenómeno interesante que lo voy a mencionar. Allá por 1988, Philip Morris. ¿Han escuchado esa marca, jóvenes? Philip Morris. ¿Quién ha escuchado esa marca? Quiero que me lo confirmen porque yo estoy utilizando términos que para que haya comprensión deben de tener una idea de lo que significa. Yo nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado. Yo tampoco. Ya. Philip Morris, como lo conocemos, repito, voy a dar una forma de cómo lo hemos conocido aquí en El Salvador, algunas de las generaciones, posiblemente la generación de ustedes ya no. Pero Philip Morris se conoce aquí como una empresa que produce tabaco, cigarrillos. Fíjense, en 1988, Philip Morris compró la marca Kraft. Hoy voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Y la marca Kraft la conocen? ¿Alguno de ustedes conoce la marca Kraft? Kraft. K-R-A-F. Yo no, pero me imagino que es de cigarros también. Ya. Fíjense que la marca Kraft está presente aquí en el mercado. La conocemos, ¿sí, Diego? La marca Kraft no es la que hace productos alimenticios. ¿Cómo no? Correcto. Y que se empezó a conocer más por el queso Kraft. Un queso amarillo, ¿verdad? Queso Kraft. Que por cierto, la palabra Kraft también va en el proceso de lexicalización. Porque mucha gente asocia como queso Kraft a todos esos quesos amarillos.
cuando hay una cantidad de otras empresas, de otras marcas que hacen queso amarillo. Pero el queso Kraft se posesionó de las marcas más posicionadas en el mundo, entre otras cosas, entre otros alimentos, con el queso. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 1988? Que Philip Morris compra Kraft. Imagínense, un capital que lo conocemos nosotros por producir cigarrillos, compra la marca Kraft por 12.600 millones de dólares. 12.600 millones de dólares. Pero, ¿cuál fue lo especial de esta compra? Lo especial de la compra es que los 12.600 millones de dólares significa 6 veces más del valor teórico de la empresa. Quiere decir que la empresa anda, su precio real de la empresa anda ahí por un promedio de 2.100 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué pagó 12.600 millones? Es decir, la diferencia del precio es el costo de la palabra Kraft. No sé si me estoy dando a entender. El costo de la palabra Kraft, es decir, la marca. La marca valía 6 veces más que todo lo que significa la empresa. Es decir, que décadas de marketing y de publicidad de la marca Kraft había incrementado el valor de la empresa muy por encima de sus activos y de sus ventas anuales totales. Es decir, cuando hablamos de sus activos, su infraestructura, su materia prima, etcétera, etcétera. 6 veces más. La marca valía más. Hoy imagínense cuánto puede valer una marca como Coca-Cola. ¿Cuánto podrá valer? Más allá de los activos de la Coca-Cola. Más allá de las ventas anuales de la Coca-Cola. La marca es la que vale más. Entonces, con esta compra se había atribuido un enorme valor a algo que antes había sido abstracto y muy indefinido, que es el nombre de la marca. Y la duda de la inversión en publicidad. Y ya no cabe duda entonces, hay que invertir en publicidad. Entonces esto significó una noticia espectacular para el mundo de la publicidad. Vino a darle fuerza a la actividad publicitaria, que ahora podía decir que los gastos en publicidad representaban algo más que una estrategia de venta. Es mucho más que una estrategia de venta. ¿Por qué? Porque era una inversión en valor puro y duro, era una inversión mayor. Por supuesto que va a apuntalar la venta, ¿verdad? Que se mueve el producto, pero va más allá que eso. Es una acumulación de valor puro y duro que se va haciendo en la marca. Por lo tanto, mientras más se gastaba en publicidad, más crecía el valor de la empresa, ¿verdad? Y esto condujo a incrementar los gastos en publicidad. Así en el mundo se empieza a incrementar los gastos en publicidad. Y lo más importante es que provocó un mayor interés en potenciar la identidad de la marca, es decir, la marca. La marca se dimensiona de una manera mayor que al principio, cuando el sistema capitalista empezó a tener la necesidad de ponerle marca a sus mercancías para diferenciarlas de las demás mercancías del mismo género. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que la marca fue una necesidad del sistema capitalista para diferenciar una marca, un producto del mismo género? Para diferenciar las marcas entre pastas, entre carros, entre ropa, etcétera, etcétera. Pues al final nos damos cuenta que es más que eso.
¿verdad? Que es una acumulación enorme de capital, ¿verdad? Que le va dando un valor enorme en términos, por un lado, financieros, pero también por otro lado, cultural, ¿verdad? Porque ese poder financiero, esa cantidad de acumulación que se lo ha dado la publicidad a lo largo, es gracias a que se ha introducido en el cerebro de la gente. Es decir, el capital en última instancia está en el cerebro de la gente, de cómo ve la marca y cómo se ha convertido en un elemento de la cultura. Las marcas son un elemento de la cultura en nuestro sistema capitalista. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de pasar a otro tema. Bueno, no hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios. Lamento eso, que no haya ni comentarios, ¿verdad? Porque la interacción es fundamental, ¿verdad? El compartir sus conocimientos también es parte de esta dinámica, ¿no? De aprendizaje. Y yo sé que tienen experiencias, pero que también deben de compartirlas, ¿verdad? No solo, el espacio no está abierto solo para disipar dudas, sino también para abonar. Y eso lo he estado esperando hasta el día de hoy de parte de ustedes. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a continuar con otro tema. Y el tema es sistema icónico en publicidad. Entonces, cuando hablamos del sistema icónico, estamos hablando de la imagen en publicidad. Entonces, pueden poner ahí como tema sistema icónico, ¿verdad? Entre paréntesis, la imagen en publicidad. Eso es lo que vamos a trabajar. La imagen. Acuérdense que ya los recursos lingüísticos ya los tratamos, ¿verdad? Vimos 3 niveles en cuanto a la parte lingüística, de donde se sacan muchos elementos. Hay muchas herramientas ahí para construir los mensajes publicitarios. Hoy vamos a hablar de la imagen, que también da una serie de recursos para esa creación, esa creatividad del mensaje publicitario, que va orientado, como ya dijimos, ¿verdad?, a que se vea, se escuche, se tome en cuenta y que al final entre en el cerebro, ¿verdad?, y se conviertan en consumidores de esos productos o servicios. Entonces, cuando hablamos de la parte icónica, este análisis de la imagen se basa en las formas retóricas lingüísticas de los mensajes icónicos. Es decir, vamos a agarrar formas retóricas lingüísticas, pero en la parte icónica. Lo vamos a traducir entonces a imágenes. ¿Cómo podemos hablar de la imagen de esta figura retórica? Por ejemplo, la metáfora. La metáfora ya la vimos en la parte lingüística. Hoy la vamos a ver, entre otras cosas que vamos a ver, la vamos a ver como imagen. Cómo podemos ver esos elementos retóricos en la imagen. Entonces, vamos a comenzar el análisis con relación a 2 grandes grupos de mensajes que se encuentran en la imagen publicitaria, con los cuales se construye una extensa gama de combinaciones y selecciones. Es decir, hay 2 ramales, para decirlo de otra manera, hay como 2 grandes caminos para hacer este análisis. Y en ese camino vamos a encontrar una serie de recursos, ¿verdad? O de combinaciones de elementos que sirven para la construcción del mensaje publicitario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos 2 grandes ramales o 2 grandes caminos? Uno, a los mensajes con función referencial que tome en cuenta el objeto. Fíjense, volvemos acá a hacer referencia a las funciones de la lengua. Pero vamos a trabajar 2 funciones fundamentales. Cuando hablamos de
de la parte de la imagen, vamos a traer dos funciones fundamentales. Repito, el primero van a ser ese ramal que constituyen mensajes con función referencial que toman en cuenta el objeto. Por eso es referencial, porque toma en cuenta el objeto. ¿Y cuál es el objeto? La mercancía, el producto, el servicio. Ese es un ramal. El segundo ramal, ¿verdad? Son mensajes con función implicativa que involucra al sujeto receptor. Por eso es implicativa. Si ustedes revisan las funciones de la lengua que vimos en semiótica, ahí van a reforzar lo que vamos a trabajar hoy. Mensajes con función implicativa que involucran al sujeto receptor. Vamos a ver alguna pregunta sobre hoy, antes de comenzar a ver el primer ramal. No hay pregunta. Yo no sé si han dejado solo la camarita por ahí, ¿verdad? O si han ido a hacer otra actividad porque parece que no están ahí. ¿Verdad? Eso se ocultan. Vean, digo, traten de vencer este mecanismo con que estamos trabajando, porque en una parte les permite ocultarse más, estar ocultos ahí. Y no dar la cara, no dar señales de estar activos, vivos, ¿verdad? Frente a esta actividad educativa. Bueno, comencemos con el primer ramal. Mensajes con función referencial. Y vamos a decir que en términos generales, toda publicidad tiene un contenido de referencia, ya que presenta o exalta un producto. Pero eso es en términos generales, ¿verdad? Pero la estructura de la imagen será diferente si toma como función principal la consagración fotográfica del objeto. ¿Cuál puede ser ese objeto? Por ejemplo, una cajetilla de cigarrillos, una botella de licor, un carro, ¿verdad? Un desodorante, etcétera, etcétera. Fíjense. Entonces, en esta primera, decían, aquí se va a tomar en cuenta como función principal esa especie de consagración. Cuando decimos consagración, estamos usando un término de origen religioso, ¿verdad? Pero que lo estamos tomando como metáfora, ¿verdad? Es como hacer sagrado el evento. Es decir, una fotografía que se centre en el objeto en sí, ¿verdad? O por otra parte, tratar de consagrar fotográficamente el valor simbólico de la mercancía. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos valores simbólicos de la mercancía? Cuando hablamos de la elegancia, de la comodidad, del aroma o la suavidad, etcétera. Fíjense, entonces estamos hablando de esa función referencial. Lo único que en esta función referencial vamos a tratarlo de lo menos complejo, digámoslo así, a lo más complejo. Porque consagrar el objeto, ¿verdad? Por ahí vamos con lo menos complejo. Es tomar una excelente fotografía del objeto, es decir, de la mercancía. Ya dije, una caja de cigarrillo, una botella de licor, un carro, etcétera, etcétera. Pero la otra parte, que es también parte de esta función, ¿verdad? Es fotografiar la parte simbólica. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible fotografiar la parte simbólica? Sobre todo si estamos hablando de la elegancia, de la comodidad, del aroma, de la suavidad, de lo único, etcétera, etcétera, etcétera. Vean la complejidad entonces, porque entramos a la parte fotográfica. En el campo lingüístico, esto no tendría la misma dificultad. Consagrar o destacar lingüísticamente por un lado el objeto o por otro lado la parte simbólica del objeto. Pero repito, estamos hablando de la imagen.
la parte icónica. Y por lo tanto, repito de nuevo, va a ser menos difícil consagrar el objeto, fotografiar el objeto, que consagrar o fotografiar o consagrar por medio de la fotografía el campo simbólico de la mercancía. Pero ya vamos a ver cómo se hace esto. En todo caso, de esta manera se tendrá una publicidad que presente el producto y otra que califique el producto. Estamos hablando a partir de la imagen, a partir del manejo de la imagen. Una presenta el producto, ¿verdad?, y otra califica el producto. ¿Cuál es la que presenta el producto? La que fotográficamente consagra el objeto. ¿Y cuál es la que califica el producto? La que fotográficamente va a consagrar o destacar el valor simbólico. Es decir, la calificación del producto es a partir de la parte simbólica de la mercancía, ¿no? Entonces, va a aparecer una publicidad de presentación cuando un producto nuevo entra al mercado, ¿verdad?, y debe darse a conocer. Ahí va a ser una publicidad de presentación. Y lo primero que hace es identificarse frente al público para que, por supuesto, esto se dé cuenta de su nacimiento. Cuando hablamos de publicidad de presentación, hablamos de producto nuevo o renovado. Acuérdense que los productos están renovando. Y por lo tanto va a haber publicidad de presentación no solo cuando aparece el producto nuevo, sino cuando aparece un producto renovado. Entonces, esta consagración icónica, verbal y gráfica de la mercancía, puede asumir dos variantes. Una, el producto se autopresenta, ¿verdad? Aquí la publicidad es de exposición. Fíjense, esa va a ser la clasificación que vamos a dar. El producto se autopresenta. Y dos, cuando un producto o cuando hay un intermediario o presentador o presentadora que muestra el objeto. Entonces es publicidad de ostensión. Entonces vamos a ver dos tipos de publicidad. Siempre cuando se consagra el objeto. Publicidad de exposición y publicidad de ostensión. ¿Cuándo es de exposición? Cuando el producto se autopresenta. ¿Cuándo es de ostensión? Cuando hay un intermediario que lo presenta. Hablemos de cada uno de ellos entonces. Primero, hablemos de la publicidad de exposición. Y dijimos, es un anuncio construido visualmente en primera persona. En primera persona. ¿Por qué? Porque el producto aparece en escena. Es como que aparece en escena. Ya, aunque aparezca en una revista o aparezca en un periódico, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en la televisión, pero también en la televisión o en la radio. O en una pancarta en la calle, ¿verdad? También puede ser. Pero es de primera persona porque el producto aparece en escena como actor único para ratificar su presencia y afirmar su existencia. En esta estructura no hay implicación del receptor. Es decir, no hay implicación, no le dice compre, véame, adquiérame, no hay ninguna implicación. Pues se reduce al simple registro del nombre. Es como el nacimiento, ¿verdad?, de este nuevo producto o de ese producto renovado. Lo que interesa aquí es la presentación. Por eso no hay implicación del receptor, es decir, del consumidor. Por ejemplo, aparece en una ocasión Rinso. Rinso es una marca de detergente, pero como están con la necesidad de renovarse, apareció
Rinzo Limón. Entonces empezó a aparecer una publicidad en los periódicos donde aparecía en la caja del Rinzo, el paquete de Rinzo, ¿ah? con un escrito que decía nuevo Rinzo Limón. Punto. Eso era todo. La fotografía del paquete, digamos, de detergente, más un texto que decía nuevo Rinzo Limón. No decía compre, no decía adquiéralo, no decía pruébelo, no decía nada de eso. Estamos hablando de una publicidad de exposición. Pero luego viene la publicidad de ostensión. Veámoslo cuándo se da. Veamos entonces el caso de la ostensión. Vamos de lo más sencillo a lo más complejo, o de lo más simple a lo más complejo. Porque este tipo de publicidad de ostensión es más dinámico que el que acabamos de anunciar anteriormente. Aquí se da un desarrollo escénico, un discurso entre quién presenta, qué presenta y a quién presenta. Es decir, en el anuncio aparecen aparecen algunos de ellos explícitos, ¿verdad? No implícitos. Algunos sí, otros no. Se da una escena entonces. Hay un desarrollo escénico entre quién presenta, qué presenta y a quién presenta. ¿Por qué? Porque aparece un presentador que presenta un objeto. ¿Y a quién se lo presenta? Es al público. Es al auditorio. Es al que ve o escucha el anuncio. Por eso hay un desarrollo escénico, decimos. ¿Quién presenta, qué presenta y a quién presenta? Este tipo de anuncio se caracteriza por la presencia visual de un presentador o presentadora, ¿verdad? Que nos muestra un producto, o bien por un texto que utiliza pronombres y adjetivos demostrativos. Es decir, no solamente se manifiesta o puede manifestarse un presentador, sino que el presentador puede estar ausente, pero vamos a inferir que hay un presentador por estos pronombres y adjetivos demostrativos, como por ejemplo este, ese, aquel, etcétera, que designa al objeto mostrándolo a los compradores. No sé si esta parte queda la idea clara. Puede haber un presentador, una presentadora, o puede haber un texto que diga este, ese, aquel, ¿verdad? Porque ese, aquel significa que alguien lo está presentando. Este tipo de mensajes construido en tercera persona, fíjense que el primero era construido en primera persona. El de la autopresentación está en primera persona. Pero este se presenta en tercera persona y aprovecha la notoriedad o simpatía de una especie de padrino, que es el presentador o la presentadora. Y esto le sirve para darse a conocer. Entonces se elige un presentador o una presentadora con ciertas características dependiendo del producto. Incluso aquí se utilizan a veces personajes de la farándula, ¿verdad? De los artistas o del deporte, ¿no? Para ganar, digamos, esta simpatía. Bueno, esos es dos tipos de publicidad. Pero luego siempre en la publicidad referencial está la publicidad de calificación. Acuérdense que una era de presentar el producto, ¿verdad? Y otra es de calificar el producto. Hoy vamos a hablar de la de calificar el producto, que es mucho más compleja que las dos anteriores que acabo de señalar. ¿Por qué? Porque aquí ya no basta la reproducción icónica del producto, ya no basta la fotografía del producto, sino la imagen completa
en la que un soporte, que es el producto o el objeto, está circundado de variantes. Es decir, está en medio, ¿verdad?, o a su alrededor hay una cantidad de variantes. ¿Cuáles son esas variantes? ¿O cuáles pueden ser esas variantes? Por ejemplo, paisajes. Pueden haber paisajes, personajes, mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de una publicidad predicativa, la del atributo, donde se pasa de la reproducción analógica de los objetos a la consagración fotográfica del valor que les confiere. Decíamos de nuevo, las características simbólicas del producto. Y entonces, por ejemplo, no solo se presenta una botella de licor, sino también la suavidad del sabor. Ojo, pero fíjate, ¿cómo hacer eso? La suavidad del sabor, lo agradable de su aroma o la exclusividad de su marca. Solo para mencionar, digamos, 3 características, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una publicidad de calificación. Y esta publicidad de calificación se presenta bajo 2 formas. Uno es la metáfora y otra es la metonimia. Entonces vamos a hablar un poco de ambas. La metáfora. Queremos trabajar esos valores simbólicos, ¿no?, de las mercancías. Bueno, vamos a hacer uso de metáfora y metonimia y incluso de la sinécdoque, ¿verdad? Que vamos a ver algunos ejemplos. Veamos primero la metáfora. Aquí se relaciona el objeto metaforizado. ¿Cuál es el objeto metaforizado? La mercancía, el producto. Aquí se relaciona entonces ese objeto metaforizado y uno o varios elementos metaforizantes, que son como variantes, como variables. Con esta metáfora se transfieren al objeto todos los atributos presentados en los elementos metaforizantes. Los elementos metaforizantes son los que le trasladan al objeto esos atributos que queremos destacar, es decir, esos valores que queremos destacar, esa parte simbólica que queremos destacar. Las metáforas, ya saben ustedes, ¿verdad? Es una figura retórica que básicamente mediante ella se identifican 2 objetos distintos, pero que guardan una relación de semejanza sin una comparación expresa. Entonces se construye una metáfora de esa manera. Así entonces surge la supremacía del objeto, de la exaltación. Se reviste de valor, ¿verdad? Las cualidades propias del producto unidas a los valores de los elementos metaforizantes. Porque en los elementos metaforizantes entra también aquello que ya vimos anteriormente sobre la imagen de la marca. Y esa imagen de la marca, y quiero recordárselo nada más, es construida a partir de esa construcción subjetiva del ser humano, en este caso, de los que tienen relación con la marca, ya sea porque la consumen o porque han oído de los que lo consumen. Y que esta imagen de marca incluso puede recoger elementos no necesariamente objetivos, son subjetivos y no necesariamente válidos. Algunos pueden ser hasta falsos, ¿verdad? Pero entonces se construye una especie de supremacía, ¿verdad? Que exalta al objeto. ¿Por qué? Porque por un lado están las cualidades propias del producto. Bueno, todo producto tiene sus cualidades propias. Una botella de whisky tiene sus cualidades propias como bebida alcohólica. Pero ahí había que agregarle todos estos elementos metaforizantes. Entonces ya no se presenta solo la botella de whisky, que tiene, ya dije, sus propiedades, sino que otros valores. Y dentro de esos valores se suele utilizar términos como nobleza. Imagínense ustedes, nobleza.
Creo que ya han visto publicidad de estos productos, la nobleza, la elegancia, lo pulcro, etcétera. Fíjense esa terminología, ¿verdad? Atribuidos como valores, por ejemplo, a una bebida alcohólica como puede ser una marca de whisky. Y entonces eso es lo que se explota en la publicidad. Aquí estamos ya en una publicidad de calificación, estamos calificando el objeto. No solo lo estamos presentando, no solo es la autopresentación o la presentación por medio de un personaje, sino que el objeto, la marca, el producto aparece rodeado de una serie de variables, ¿verdad? Ya dije paisajes, personajes, muebles, situaciones. Y con ello es que se va a trabajar estos valores, dependiendo qué valor queremos trabajar. Ahí hay un grado de mayor exigencia en la creatividad de los publicistas. Porque cómo lograr, por ejemplo, la nobleza o la elegancia o lo pulcro a través de estos elementos que van a circundar la mercancía. Pueden ser personajes, ¿verdad? Pueden ser personajes, ciertos personajes con ciertas características, pueden ser ciertos paisajes, ¿verdad? Pueden ser elementos, parejas en una actitud de romance, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Pero en última instancia, todo eso es para fortalecer el objeto. Bueno, a eso es el uso de la metonimia. El otro es de la metáfora. El otro recurso es la metonimia. Pero quisiera saber si sobre la metáfora hay alguna duda o algún comentario. Comentarios, jóvenes. Bueno, prevalece el silencio. Créanme que me dejo cuestionamiento, ¿verdad? Por estos silencios que son, a mi modo de ver, son desastrosos, jóvenes. ¿No? Porque no veo el esfuerzo por interactuar y que esa interacción sirva para afinar nuestro proceso de aprendizaje e enseñanza. Bueno, veamos la metonimia. Cuando hablamos de metonimia nos estamos refiriendo a una designación o cuando se designa, cuando se hace una designación de una cosa por otra, en una especie de relación de causa-efecto, de continente-contenido, ¿verdad? Entonces, esta es publicidad predicativa. Es publicidad de la acción, del verbo. ¿Por qué? Porque el objeto deja de exhibirse o calificarse y se le invita a participar en una relación de contigüidad entre el objeto y un entorno que da lugar a una especie de historia, a una especie de relato de una historia. Entonces se realiza una especie de transferencia del yo soy al yo participo. Estamos hablando de la mercancía, del producto. Se da una transferencia del yo soy al yo participo. En las anteriores está el yo soy, ¿verdad? Está el yo soy. Pero aquí no, el yo soy se transfiere al yo participo. ¿Por qué dijimos? Porque el objeto deja de exhibirse o calificarse y se invita a participar en una relación de contigüidad en un entorno, con otros personajes, con otros objetos. Por ejemplo, las bebidas, sobre todo esto yo lo he observado en bebidas carbonatadas como la Coca-Cola, la Fanta, Sprite,
donde en el anuncio son como los invitados a la fiesta o a la playa. Puede parecer que la escena sea en una playa o en una fiesta. Y conviven y participan con los demás que lo saborean. Es decir, está un grupo de jóvenes ahí alegres, jugando, cantando, ¿verdad? Y por ahí está el producto. Como que compartir un espacio con los demás. Es decir, la publicidad que usa la metonimia, hace participar ya no a los presentadores, sino a actores y actrices que actúan como desarrollando un relato. Ya no es la figura del presentador. No, son actores, son actrices. Están creando una historia, están, como ya dije, jugando, ¿verdad? Bailando, celebrando, ¿no? Y ahí, en medio de ello, está el producto. Por cierto, lo están consumiendo, pero ahí está el producto. Por lo tanto, ya no se exhibe el producto, ni se le califica, sino que se le introduce en ese escenario y se le asigna un papel. En esta condición, el producto reduce su tamaño. Ya no ocupa el mismo espacio en la revista, en el periódico o en la televisión, ¿verdad? Y comparte con otros el espacio que antes utilizaba solo para sí. En las formas de publicidad anteriores, pues usaba el espacio para sí. Hoy no, hoy aparece compartiendo el espacio. A eso nos referimos cuando hablamos de la metonimia. Pero también hay otro tipo de metonimia, que es la sinécdoque. Y la sinécdoque consiste en resaltar cualidades del objeto por selección o reducción formal. Es decir, calificar los componentes del producto. A partir de ahí se califica el producto mismo. Entonces, la sinécdoque da significado a los aspectos desde los cuales se quiere considerar a todo el objeto. Por ejemplo, volvemos desde el confort, o desde el lujo, o desde la elegancia, etcétera, etcétera. Bueno, tratando de resumir esta primera parte, los mensajes referenciales, que es de lo que hemos estado hablando, de la parte referencial. Los mensajes referenciales pasan generalmente por varias etapas para ver un poco un proceso. Incluso una campaña un poco larga puede pasar por todos estos procesos. Por ejemplo, van desde la presentación del nombre propio, digamos, de la marca, a su calificación. Así logra que el nombre queda asociado con las cualidades del producto, para que más tarde o más adelante se le introduce en escena de un relato donde el objeto participa de la acción y después, con solo recordar detalles del entorno que le han rodeado, se logra que sea identificado. Por ejemplo, yo recuerdo una campaña de anuncios de Coca-Cola que comenzó, bueno, que había todo un historial, ¿verdad? Y había una frase plataforma que decía, disfrute la chispa de la vida. Disfrute la chispa de la vida. Se fue reduciendo a solo poner el eslogan, disfrute la chispa de la vida, ¿verdad? Hasta que terminó solo con disfrute. O sea, hay un momento de la campaña que ya no hace mención de disfrute la chispa de la vida, sino que termina la campaña con solamente disfrute. Claro que esto es para que se mantenga la relación con todo lo anterior, ¿no? En la realización gráfica se hace con los mismos tipos de letras, con el mismo color, con las características de la marca. Al grado tal que cuando se ve solo la palabra disfrute, en su cerebro ya tiene todo lo demás, ¿verdad? Y ahí está toda la campaña que se ha hecho
está en el cerebro. Entonces el disfrute aparece como una especie de detonador nada más. Pero es una muestra de cómo la campaña ha penetrado en la mente, en el cerebro del consumidor, y pues hay mayor garantía de que va a haber un consumo masivo de ese producto. Bueno, preguntas para pasar al segundo ramal, que son los mensajes con función implicativa. Veamos, mensajes con función referencial. Dudas, preguntas, aportes, comentarios, jóvenes. No hay comentarios. Bueno, qué bien. Si es así, si realmente es porque ha quedado, las ideas han quedado claras, pues muy bien, ¿no? Me alegra mucho. Además, como ya dije anteriormente, la clase está grabada. La no participación o poca participación de algunos de ustedes también queda grabada, ¿verdad? Entonces eso, en algún caso, pues, puedo decir lo que es una muestra de que la oportunidad se ha sido dada o no la han necesitado o no han querido utilizarla. Veamos, mensajes con función implicativa. Estamos hablando de la imagen, ¿va? En el anuncio publicitario. Van a ser diferentes, estos recursos van a ser diferentes a los anteriores, porque los anteriores tenían que ver con una función referencial, con todo lo que da referencia al objeto. Aquí vamos a entrar en la forma de implicar al sujeto, es decir, al consumidor. Por eso hablamos de mensajes con función implicativa de la imagen en el anuncio publicitario. Vamos a decir primero que toda publicidad no podría lograr sus objetivos persuasivos sin implicar al destinatario. Dialogar con él. Cuando digo dialogar es que hay una especie de diálogo ahí, ¿verdad? Con el destinatario y hacer que éste participe del espacio manifiesto. ¿Cómo participa? Bueno, participa dándole atención, gustándole y, por supuesto, entrar a consumir el producto. Para lograr estos objetivos, la publicidad debe responder a los centros de interés de los destinatarios. Hay que conocer entonces centros de interés de los destinatarios. Y de esta manera es que se logra un impacto perceptivo que atraiga y fije la atención vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Del distraído receptor. Hago énfasis en este distraído receptor porque ya he señalado que la publicidad no está siendo esperada. Es decir, el consumidor, el ciudadano, la persona no está esperando publicidad. No enciende el televisor para ver publicidad, no compra el periódico para ver publicidad. Por eso hago énfasis en que la publicidad tiene que romper, ¿verdad?, ese muro, ¿ya?, y que haya una percepción, que se le dé atención, ¿verdad?, a ese producto publicitario. Y para lograrlo, utiliza los siguientes recursos visuales. Entonces voy a enumerar una serie de recursos visuales que llenan ejemplos de mensajes con función implicativa. Primero vamos a hablar de la manipulación del color. Manipulación del color. Y esto se refiere a la preferencia por los colores agresivos. Fíjense, aquí hay una especie de choque, porque cuando nos referimos a los colores, hay colores que para ciertos ambientes los elegimos por ser suaves. Por ejemplo, cuando pintamos nuestra casa, ¿verdad?
cuando pintamos nuestros cuartos, cuando pintamos los interiores de nuestras casas. Buscamos ciertos colores, ¿no? Hay colores que no son los que a los que buscamos. Por ejemplo, los colores, cuando hablamos de esos colores agresivos, ¿verdad? O sea, colores fuertes, contrastes fuertes, no, ahí hacemos. Pero en publicidad, fíjense, esto es válido. ¿Por qué? Porque se quiere atraer la atención. En el caso de la pintura, de los colores para nuestro interior de casa, no es que queramos atraer la atención, ahí lo que queremos es un ambiente agradable, tener una sensación agradable. Y para ello, generalmente buscamos los colores que llamamos pasteles. No estos colores que hoy los calificamos como agresivos, ¿verdad? Contrastes fuertes. No, pero en publicidad, repito, sí, ¿verdad? Porque, de nuevo, vamos a tratar de atraer al auditorio, ¿verdad? Entonces buscamos colores agresivos, contrastes fuertes y lo que llamamos redundancia cromática. ¿Cuál es la redundancia cromática? Aquellos anuncios que tienen un fondo totalizador del color a manera de prolongación del contenido o características de la marca. Entonces, por ejemplo, puede aparecer una marca, un producto de un perfume, ¿verdad? Y luego aparece un fondo totalizador con un color similar al del perfume, pero degradado, ¿verdad? Más fino. Es como prolongación del contenido o característica de la marca. Eso es lo que busca, ¿no? Prolongación. La marca tiene un color. El líquido que tiene ese perfume tiene un color. Y de ahí se va degradando el color hasta el fondo. El fondo es totalizador. Es decir, todo el fondo tiene ese color, pero en un proceso de que se va disminuyendo. A eso, yo por ejemplo lo he visto en marcas de tela Cincatec, ¿verdad? Lo he visto mucho en eso y lo he visto en algunas perfumerías también, ¿verdad? De cómo usan este recurso. Bueno, ese es el primer recurso. Quiere decir que en cuanto al color, puedo utilizar la redundancia cromática o el contraste fuerte, ¿verdad? Agresivo de colores. A colores fuertes, ¿verdad? El rojo, por ejemplo, el naranja, el negro, el azul. Son contrastes, son colores muy fuertes. Y no solamente aparece el color fuerte, sino el contraste fuerte. Bueno, ese es un recurso. Un segundo recurso es el manejo de las técnicas gráficas, como el recurso de los planos enfáticos, los recuadros, el sobredimensionamiento tipográfico, etc. Entonces, fíjense, hay varios recursos contemplados dentro de las técnicas gráficas, ¿verdad? Planos enfáticos. Bueno, el plano enfático se puede conseguir de muchas maneras. De un plano donde vamos a hacer énfasis en una parte nada más de la fotografía, por poner un ejemplo. ¿Cómo suele hacerse? Generalmente desenfocando alrededor, ¿no? Es decir, desenfocamos alrededor y enfocamos el objeto nada más. Esto es bien común verlo en publicidad. Aparece un vehículo bien enfocado, por ejemplo, un carro muy de lujo, muy bien enfocado en una carretera, ¿verdad? Con un paisaje de fondo, pero el paisaje de fondo aparece desenfocado. Entonces es una forma de hacer énfasis, ¿verdad? Un plano enfático fotográficamente. Pero también están los recuadros. ¿Sí? Hacer recuadros, ¿no? Destacar mercancías metiéndolos en recuadros. Bueno, es muy común en los supermercados que presentan sus mercancías en recuadros. Haciendo es una técnica gráfica. Y el sobredimensionamiento tipográfico de esas grandes letras que aparecen, esos grandes números que aparecen,
A eso se refiere. Para llamar la atención, ya dijimos, llamar la atención. Con palabras, aparte, que aquí no estamos viendo, no vamos a hacer un análisis de la palabra, ¿verdad? Porque eso ya sería en la parte lingüística. Pero estamos trabajando la parte de la imagen. Entonces, palabras que pueden ser oferta, compre, aproveche, etcétera, pero con grandes, los tipos de letras o tipos de números enormes. Es una sobredimensión tipográfica. Y como resultado, se realzan los rasgos distintivos del producto o las características distintivas del producto, ¿ah? O el elemento de promoción del producto. Entonces, ese es otro recurso. Repito, es el manejo de las técnicas gráficas. Un tercer recurso son precisamente los recursos de la percepción selectiva. Hay un estudio que se ha hecho sobre la percepción y que la percepción es selectiva y activa. Es decir, cuando hablamos de la percepción, estamos hablando de esa cantidad enorme de información que nos llega de nuestro alrededor y entra por los canales auditivos, que diga perceptivos, como puede ser el oído, la vista, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha descubierto es que la percepción es selectiva y activa. Es decir, seleccionamos. No es que todo lo que está alrededor nuestro entra a nuestro cerebro, porque entonces sería un caos. Imagínense que estamos en una clase, la idea de una clase es que haya una percepción selectiva y activa en función a la clase. Pero alguien puede estar poniéndole atención a un recuerdo, a un ruido ahí en su casa o fuera de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que la percepción selectiva la puede movilizar hacia otro, hacia otro objeto, sonido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos referimos a los recursos de la percepción selectiva y activa para la publicidad, es que nos vamos a referir concretamente a lo que llamamos reglas de la exploración visual. Es decir, cuando nosotros hacemos una exploración visual, hay un recorrido visual que hacemos, ¿verdad? Y entonces, como ese recorrido visual ya ha sido estudiado, ¿verdad? Y parece ser que nos regimos en ese recorrido, ¿no? Entonces, en el caso de un anuncio, se van a colocar en los puntos focales de ese recorrido el objeto o los objetos a resaltar para lograr una especie de ritmo de lectura visual. Ritmo de lectura visual. Por ejemplo, agarramos una página de periódico, ¿verdad? Y venimos de arriba para abajo, no comenzamos de abajo para arriba, y comenzamos de un lado hacia otro lado. Entonces, eso va a permitir que ese ritmo visual, que es parte de, digámosle, de esta conducta humana a la hora de observar, ha sido utilizado en publicidad, es utilizado en publicidad. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes revisan un anuncio de periódico, se van a dar cuenta que el eslogan se pone al final y se pone en una parte del final. O cuando ustedes ven la marca también se coloca al final, ¿verdad? Puede colocarse en varias ocasiones la marca, ¿verdad? Ya vamos a ver ese recurso también. Pero generalmente, si se va a colocar en una sola ocasión, se va a colocar al final, ¿verdad? Y en una esquina determinada, que es la parte de donde se va en la visión. Entonces, a eso llamamos el recurso de la percepción selectiva y activa. Un cuarto recurso es la reiteración de elementos visuales y gráficos que sirven para recordar el sentido o la significación que se requiere asignar. Aquí hay una especie de redundancia.
La redundancia, ya dije, en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, la redundancia es un vicio. Si alguien redunda, ese es un vicio. Hay que corregirlo. No hay que caer en la redundancia. Demuestra en la parte del lenguaje, demuestra pobreza del lenguaje, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero en publicidad sí tiene validez. Se utiliza la redundancia. ¿Por qué? Porque estamos utilizando como un recurso, que es la reiteración de estos elementos visuales y gráficos. Y que esto, como repito, permite recordar, ¿verdad? El sentido, el significado que le queremos dar al anuncio. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, y yo espero que estén viendo publicidad, que a veces aparece la marca, puede aparecer en varios momentos, o el producto en varios momentos. Un producto determinado aparece en varios momentos. Una sopa, por ejemplo, de esas que vienen en sobres, ¿verdad? Yo lo he visto mucho en ese tipo de productos. Viene y aparece en varios sobres. O aparece en varias latas, o aparece el producto o la marca en varios espacios de un solo anuncio publicitario. Ahí hay una redundancia. O en el fondo pueden aparecer una cantidad de figuras, ¿verdad?, repetidas. Y eso, ese es un recurso. Ahora, el exceso de signos empleados tiene como finalidad ejercer una presión psicológica sobre el receptor. Y por lo tanto es un recurso para evitar la distracción o la mala interpretación del mensaje. Bueno, pero no se queda solo ahí. Cuando hablamos de la función implicativa, la imagen publicitaria, para lograr su función implicativa, no le basta con solicitar la mirada del receptor, sino que recurre a personajes para que estos personajes nos impliquen, ya sea por la forma como se presentan, su postura, su expresión, su mirada, su sonrisa, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas manifestaciones corporales van a ser utilizadas para implicar al consumidor. Entonces, el texto de los mensajes implicativos se construyen generalmente en segunda persona y con el modo gramatical imperativo. Y sobre esto hay dos tipos de apelación e implicación. Uno es el discurso y otro es el relato. Veamos a qué nos referimos con el discurso y con el relato. Pero el tiempo ya prácticamente se nos ha agotado, ¿verdad? Y vamos a dejar esto, el discurso y el relato, para la próxima sesión, ¿verdad? Porque vamos a necesitar un tiempo para hacerlo, ¿verdad? No quiero que quede entrecortado esto. Por el momento queda menos de un minuto. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen pregunta, voy a recordar que la próxima semana vamos a tener un evaluado, ¿verdad? Estudien. Espero en esta ocasión, jóvenes, que no sea necesario ir a segunda vuelta. Hagan el esfuerzo, jóvenes, de no ir a segunda vuelta, ¿verdad? Porque quizás en la segunda vuelta lo voy a hacer oral. Voy a cambiar de modalidad. Es decir, si nos vamos a una segunda vuelta, lo voy a hacer oral. Aunque nos tardemos un poco más. Bueno, por el momento tengan buen día y nos vemos el próximo jueves. Feliz día, adiós. Sí, feliz día, igualmente. Feliz día, Lick. Muchas gracias. Cómo no, a la orden, cómo no.